no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, en esta mañana te rogamos que por medio de tu Santo Espíritu hables a nuestros corazones. Usa en tu gracia y misericordia, Señor, mi vida, Señor, para tu honra y tu gloria. Habla, Señor, a tu pueblo. Padre Santo, toma cada corazón, Señor. Prepara cada mente, Señor, que al oír tu palabra no nos olvidemos de ella, Señor, sino que meditemos en ella, Señor, y la pongamos por obra para tu gloria y tu honra. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Hermanos, hemos estado hablando ya por buen tiempo del libro de Romanos, y hemos dicho que en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos ha estado hablando de las misericordias de Dios. En el capítulo 12, hermanos, el apóstol le hace un llamado a la iglesia y empieza de cómo nosotros debemos de vivir, hermanos, a la luz de las misericordias de Dios sobre nuestra vida. Pablo en los capítulos, hermanos, del 1 al 11 nos habló que esa misericordia de Dios se ha manifestado en elegir a pecadores, en predestinar a pecadores, en justificar a pecadores, en redimir a pecadores, en perdonar a pecadores, en adoptar a pecadores, en santificar a pecadores y al final, hermanos, en glorificar a pecadores. Porque Él no vino por justos, sino por pecadores. Porque no hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. Así que el que se crea justo es mejor que se arrepienta. Porque solamente es uno justo y fue el que murió por los pecadores. Hermanos, en el capítulo 12 nos empieza a mostrar entonces a punto, hermanos, de esas misericordias recibidas, como aquel hombre y mujer, joven, niño, que ha recibido esas misericordias de Dios, debe de vivir la vida cristiana. A través de esas misericordias, ¿cómo es el verdadero culto racional a Dios? Que debe de ser un culto vivo, santo y agradable a Dios. La pregunta es, ¿qué clase de culto le damos cada día a Dios, hermanos? Y cuando hablo de culto no estoy hablando solamente los domingos o los miércoles en la tarde. Estoy hablando cómo nos presentamos cada día delante de Dios. Cuando Dios nos mira, Dios, hermanos, se agrada de nuestra obediencia. ¿Es agradable a Dios nuestra vida cristiana, hermanos? La vida cristiana, hermanos, muchas veces desagrada a aquel que murió por nosotros en la cruz. ¿Qué mira Dios cuando mira nuestra obediencia a Él? ¿Es razonable la salvación tan grande que hemos recibido con la forma que tú y yo obedecemos a Dios? ¿O es irrazonable pensar decir que Dios me salvó del pecado y yo todavía vivo y me deleito en el pecado?
Así, mis hermanos, que aquel hombre y mujer y joven que ha sido salvo es una persona que vive en la salvación, y entendemos que ahora en esta etapa nuestra salvación está en un proceso de santificación. Somos declarados santos, hemos sido apartados de las tinieblas a la luz, hermanos, pero aún todavía cada día todo hombre y mujer de Dios batalla con el pecado. Cada día, hermanos, hallo en mí otra ley que no quiere someterse a Dios, que quiere hacer su propia voluntad y no la que Dios ha mandado y ha dicho en su palabra. Y aunque ya somos hijos e hijas de Dios, ¿o quién no tiene ese problema? Para invitarlo a que se arrepiente una vez más. Todo hombre y mujer verdaderamente en Cristo lucha cada día con el pecado. El que no lucha con el pecado cada día no conoce a Cristo. No lo conoce verdaderamente. Tiene una religión más, pero no está en Cristo. El cristiano es aquel hombre y mujer que cada día se levanta a pelear contra la carne, contra esos deseos que no buscan hacer la voluntad de Dios. A partir del 3 al 21, Pablo nos llama a obedecer a Dios, a vivir, a cómo podemos practicar ese culto racional, agradable, santo y vivo delante de Dios. Y lo primero que nos dice Pablo es que debemos amar al prójimo, amar a nuestro semejante, amar al hermano que está a tu lado. Esa es la vida cristiana. Pero también Pablo nos dice que debemos amar a quienes no nos aman, a nuestros enemigos. Y no porque usted les tenga odio hacia ellos, porque el cristiano no debe de tener odio. Si está en Cristo, debe perdonar así como Cristo nos ha perdonado. Y tenemos que buscar la paz con todos. Sino porque, hermanos, si estás en Cristo, muchas veces aún los de tu casa se levantan en contra de ti. Si tú quieres obedecer al Señor, aún nuestra familia se puede levantar en contra de ti, porque a ellos no le agradan las cosas de Dios. En el capítulo 13, la semana anterior, nuestro hermano Naúl nos estuvo predicando, hermanos. Yo también escuché la prédica, hermanos, en el internet. Hermanos, luego que terminé de predicar con los hermanos allá en Ranch, hermanos, Texas, que fue de gran bendición. Y nos estuvo hablando acerca, hermanos, de cuál es nuestro deber, hermanos, con las autoridades y cómo se vive la vida cristiana en relación no solamente con nuestros hermanos de la fe, no solamente con el que no me ama, sino también cómo yo debo de vivir en relación con las autoridades. Y nos dijo, hermanos, en la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios, las autoridades han sido puestas por Dios. No porque las autoridades hacen todo lo que agrada a Dios, sino porque Dios está por encima de todas aquellas autoridades. Y así te guste o no te guste la autoridad que está puesta, tú te tienes que someter. Yo me tengo que someter, hermanos. Porque aunque al pueblo de Israel no le gustaba a Faraón porque los esclavizaba y los trataba mal, Dios usó a Faraón. Aunque al pueblo de Israel no le gustaba a Nabucodonosor, no le gustaban los sirios, no le gustaban los griegos, los romanos, Dios soberanamente usó al impío para obrar en su pueblo. Así, mis hermanos, que aunque ellos no hacen todo lo agradable a Dios, Dios está por encima de ellos. Y nosotros, hermanos, también tenemos que someter a toda autoridad. Como en el hogar, el hermano nos recordaba que los hijos se tienen que someter ¿a quién? A los padres. No olviden esto, padres, abuelos. Ustedes son la autoridad de la casa, no sus hijos ni sus nietos. Ellos tienen que someterse a ustedes.
Ustedes tienen el deber delante de Dios de disciplinarlos en el amor de Dios. No con rabia, no es esperarlos, sino porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entremos, hermanos, ahora en estos siguientes versículos de Romanos 13, 8 al 14, el apóstol Pablo va a continuar hablando a la iglesia, hermanos, y nos va a dar continuación, creo que de acuerdo al versículo 7 del capítulo 8, del capítulo 13, donde dice, hermanos, lo siguiente: pagad todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8: no debáis a nadie nada. Es un imperativo, es una ordenanza, iglesia. No es una opinión. El que está en Cristo es una persona que tiene que procurar pagar sus deudas. Aquí no está diciendo que no se tomen deudas, hermanos. Porque la Biblia nos da claro ejemplo, hermanos, que el que tiene necesidad llega a un punto que toma deuda. Nos está diciendo que si tú tomas una deuda, ahora en Cristo, si tú antes eras un mala paga, en Cristo tienes que ser un buena paga. No deber a nadie nada. Ah, no, pero es que se olvidan. Pues que tú no te olvides si debes algo. Tú y yo tenemos que dar testimonio del amor de Dios en nosotros y pagar, hermanos. El verdadero creyente es aquel, hermanos, que paga sus deudas. Es un llamado a dar un buen testimonio, hermanos. Y es lo primero, hermanos, el amor que hemos recibido nos llama a amar al prójimo. Cuando tú no pagas tu deuda, tú no amas a aquel que te ha prestado. Ah, pero el banco, me voy a bancarrota, y vienen todas las ideas comerciales que el mundo nos ofrece. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que pensar, y yo debo de pensar como Dios me enseña en la palabra. Y Dios me dice: paguen sus deudas, no deban a nadie nada. Así que si antes usaste las estrategias del mundo, recuerda que tú ya no eres del mundo, tú eres de la palabra. Ah, hermanos, pero los millonarios nos enseñan que a través de las deudas nos hacemos ricos. Ellos, tú eres del Dios. Tú, si tomas una deuda, págala. No debas a nadie nada, hermano y hermana que estás aquí. La Biblia nos muestra entonces a través, creo que hay problema con esto, hermano. A través, hermanos, de la palabra de Dios, ahí ya está, hermanos. Nos muestra que el cristiano es llamado a redimir sus compromisos. Si tú no puedes pagar una deuda, no la tomes. No la tomes. Si nuestro salario no nos alcanza para pagar una deuda, no la tomes, porque luego vas a dar mal testimonio. Ah, debo esto, me gano $1,000 y tomo, saco carro, casa y todo, y vacaciones y todo. ¿Cómo vas a hacer? Dios proveerá. Necio. No hagamos eso, porque, hermanos, hacemos que el impío blasfeme el nombre de Dios. Comportémonos decentemente, hermanos, y seamos responsables para que el mundo vea en nosotros no una religión, sino una vida transformada por el amor de Dios. Sabemos, hermanos, que el mundo nos da opciones, pero Dios, hermanos, es el mismo ayer, hoy, mañana y por siempre. No debáis a nadie nada, hermanos, no debáis. En Éxodo dice: si prestas dinero, dice la palabra de Dios, 22-25 de Éxodo, a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, dice, no le cobréis con intereses como acostumbran a hacer los prestamistas. Eso en mi país es un negocio. Yo sé que aquí es ilegal. Hermanos,
el cristiano tiene que ser una persona que ama, aun cuando presta al necesitado. Si tú tienes la oportunidad, ayuda, presta al necesitado. Dice, hermano, ¿de dónde está sacando ese? Dale a los que te pidan, dijo Cristo, y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Ayuda si tú tienes la oportunidad, si Dios te permite eso, pero no para aprovecharte del necesitado. Por eso les recuerdo, hermanos, paguemos todo lo que debamos. Si nos han prestado algo, no nos quedemos con lo que no es nuestro, hermanos. Devolvámoslo. Y así honramos a Dios y damos buen testimonio. Así el nombre de Dios es glorificado a través de nuestra vida. La persona, hermana, conocida, una persona que no paga sus deudas, hermanos, el Salmo dice que es alguien impío. El impío toma prestado, ¿y qué dice la Biblia? Y no paga. Yo pensé que el impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Hermanos, la Biblia nos habla de cómo debemos de comportarnos. Esto no es solamente unas reglas abstractas que tú nomás te las tienes que imaginar y orarle al Señor, ayúdame, Señor. Tú tienes que obedecer lo que Dios habla en su palabra. Yo debo de obedecer lo que Dios habla a mi vida en su palabra. No lo que yo quiero escoger. Hermanos, que nomás me gustan los salmos. Hermanos, Dios se revela en toda su palabra. Y la iglesia debe de obedecer al Señor. Hermanos, si no, dice el versículo, el amarnos unos a otros. Siempre la iglesia, el pueblo de Dios debe de vivir en amor porque Cristo nos amó. Así que hay una deuda que es infinita y nunca la vamos a pagar. Y esa deuda es el gran amor derramado de Dios sobre nosotros. Por eso el título es El amor de Dios, fuente del amor al prójimo. ¿Y yo por qué tengo que amar al otro? ¿Y Dios por qué tiene que amarme a mí? El hermano nos recordaba, si Dios nos diera lo que nos merecíamos, hermanos, ¿qué deberíamos nosotros recibir? La condenación, el castigo de nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, mis hermanos, que el verdadero amor de Dios es una fuente infinita para que el cristiano ame a su prójimo. Pablo está exhortando a la iglesia, hermanos, para que juntos se amen unos a otros. Usted lee 1 Corintios 13, el cántico del amor, hermanos, y dice, ¿de qué me sirve, hermanos, entregar todos mis bienes y entregar mi cuerpo para ser quemado si no tengo amor? De nada nos sirve ser bautistas si no amamos al otro. De nada, hermanos. Porque ninguna denominación nos hace salvo ni nos hace hijo de Dios. Solamente Cristo en nosotros nos da nueva vida y el poder en nosotros para amar aún al que no me ama. Mateo 22, hermanos, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Es decir, que para yo poder amar al prójimo, tengo que amar a quién, hermanos? A Dios. El amor de Dios tiene que estar en mí. Si no está, hermanos, es imposible que yo ame al otro. Yo puedo ayudar a las personas, pero no lo hago para la gloria de Dios. Lo hago para mi reconocimiento, para que me vean que yo soy una persona muy ayudadora. Y la Biblia me dice que todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios.
Por eso cuando la gente no me reconoce y no me da el lugar que yo quiero, entonces dejo de hacer lo que yo estaba haciendo. Porque lo hacía para mí y no para el Señor. Ama al Señor amando al prójimo. Pero es que el mundo no dice eso. El mundo dice que primero me tengo que amar yo para poder amar a otros. ¿No dice eso el mundo? ¿Cómo vas a amar a otros si no te amas a ti mismo? ¿Eso no es lo que nos enseña el mundo? Dios te dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Aquí no dice, ámate a ti mismo para que puedas amar a otro. ¿En qué parte de la Biblia está eso? En el pensamiento de este mundo está. Pero en la Biblia te dice, arrepiéntete y ven a Cristo, y que el amor de Cristo fluya en tu interior como ríos de agua viva, y de ese amor fluya para amar aún a quien no te ama. Y el mundo que te dice, apártate de esa gente que trae, como dicen, mala vibra a tu corazón, a tu vida, a tu familia. Arrepiéntete, cristiano. Apártate tú del mundo y empieza a escuchar la palabra de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, no solamente con el sentimiento dominical, sino con tu mente, con tu forma de pensar. Ama a Dios de tal manera que mueras cada día a tu yo. Porque decía alguien, nos amamos tanto que no estamos dispuestos a obedecer a Dios. ¿No pasa eso muy común en la iglesia? Que escuchamos la palabra de Dios hablándonos y salimos y hacemos lo mismo que nos gusta hacer. Es una lucha cada día, por eso decíamos al comienzo. Sabemos que Dios manda esto de nosotros y nosotros todavía seguimos amándonos tanto que ponemos a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar en nuestra obediencia. Así que no digas que no te amas. Tú y yo nos amamos tanto que nos atrevemos a desobedecer a Dios. Que nos atrevemos a reinterpretar a Dios y crear nuestro propio Dios a nuestra imagen y a nuestra conveniencia. Lo segundo que vamos a decir, hermanos, el amor, lo primero que decimos es que el amor que hemos recibido de Dios nos llama a amar al prójimo. Deja de amarte tanto, iglesia, y empieza a amar a tu Señor, para que a través del amor de Cristo fluya el amor unos con otros. La ley de Dios, segundo, se cumple y se resume amando al prójimo. La ley de Dios se cumple y se resume amando al prójimo. ¿A quién debemos, iglesia, amar nosotros? Pablo ya nos lo ha dicho. A nuestro prójimo. Porque el que ama, dice el versículo 8, hermanos, no debáis a nadie nada, sino el amarlos unos al otro, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice la Biblia? Ha cumplido la ley. ¿Y para qué cumplo la ley yo? ¿Para ser salvo? ¿Porque quiero que Dios me acepte en el reino de Él? No, hermanos. Porque nadie cumple la ley perfectamente. Y si nos equivocamos en uno, hemos fallado en toda la ley. Yo cumplo la ley porque Dios está en mí obrando en su gran amor. Porque ahora quiero vivir en Cristo, y si estoy en Cristo, ahora soy una nueva criatura. Cumplo la ley porque, como dice el salmista, tu ley es mi deleite. Anhelo obedecerte. No para que tú me salves, porque en mi obediencia voy a ir derechito, pero al infierno. Quiero obedecerte porque ahora estoy en Cristo Jesús. Y Él está en mí obrando y cambiándome y haciéndome cada día más a su imagen. Y menos como ese José rebelde que éramos antes, o que yo era antes. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. No solamente dice amar a nuestros hermanos, sino también a nuestros enemigos, dijo Jesús, iglesia. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Amarás a quién?
¿A tu familia en la sangre? ¿A la raza? ¿A tu prójimo? ¿Y dónde dice eso, hermanos? Levítico 19:18. ¿Y qué dice después? Y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No se preocupen, que esa fue una interpretación de los rabí en la época de Jesús. Dios no había mandado a aborrecer a sus enemigos. Oíste que fue dicho. La primera parte la encuentras en Levítico 19:18. La otra parte posiblemente fue el agregado o la interpretación de los rabí, aquellos maestros de la ley. Jesús que le dice, pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace Dios que está en los cielos? ¿Hace salir su sol sobre quiénes? Sobre la iglesia bautista, el buen pastor. Sobre malos y buenos. ¿Qué hace llover sobre justos? Porque nosotros somos justos, por eso Dios manda la lluvia. No, Él manda la lluvia sobre justos e injustos. Así nosotros, hermanos, debemos amar aún a quienes no nos aman. Así nosotros debemos de practicar ese amor. Y esto solamente emana de Dios. Esto no es de vosotros. Este no es que mi deseo, es que yo ya amanecí con un deseo. Me tengo que levantar porque no aguanto. Quiero ir a amar a quienes me odian. ¿Quién amanece con esos deseos? Hermanos, mi carne no quiere eso. Mi carne desea hacer lo que le satisface a ella. Oh, dormir hasta tarde. Oh, un buen desayuno. Oh, quiero al wiri wiri. Hermanos, esas son cosas que nuestra carne ni batalla. Usted no tiene que orar por eso. Ah, pero para leer la Biblia, les decía a los hermanos allá, ¿quién se ha levantado con el deseo de orar todo el día? Quien levante la mano para tirarle la piedra. ¿Quién se ha levantado con todo el día de entregar su vida ese día para glorificar a Dios y meditar en su palabra todo el día? Ah, pero ¿quién se ha levantado con el deseo de irnos de vacaciones? Yo me quiero ir de vacaciones pronto, hermano. Eso, mi carne me lo pide. Para que seáis hijos de vuestro Padre, hermanos. Amad a quienes no nos aman. Hermanos, porque ¿qué recompensa tengo? ¿Qué hago yo de más si amo, hermanos, a quien me ama? Los impíos también aman a quienes lo aman. ¿O no? Yo no necesito otra persona para que alguien me trata bien, yo te trato bien. Tú oras por mí, yo oro por ti. Tú me bendices, yo te bendigo. Eso lo hace un inconverso. Alguien que no necesita estar aquí los domingos o despertarse temprano para venir a la oración y a la escuela dominical. Eso lo hace cualquiera. Pero tú y yo somos llamados, hermanos, a amar a aquellos que nos ofenden, hermanos. Y la ley se resume en eso, está diciendo el Espíritu Santo. Porque el que ama al prójimo, el que ama a su hermano, a su enemigo, ha cumplido la ley. Recuerda, no para ser salvo, sino para glorificar y honrar a su Salvador. Así, mis hermanos, dice Pablo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes nos tratan bien. A todos. Si ese vecino que no te deja dormir, hazle bien. Si ese familiar que te molestó, hazle bien. Y luego, ¿qué dice? Y mayormente a los de la familia, a los mexicanos, a los de la familia de la fe. Hermanos, es que yo soy muy buena persona. Si usted va
a mi calle todo el mundo me ama. Y en la iglesia no soportamos a nadie. Ay, ese cristianismo, ¿de dónde salió? Empezamos por la casa. Aquí, hermanos. No es que yo amo más a los colombianos porque ellos son, como dicen ellos, chéveres. Pues de chévere nadie va al reino de los cielos. Amamos, hermanos, a la familia que ha sido redimida por la sangre del Cordero de Dios. Pero también amo a aquellos que no son redimidos. A todos, dice la Biblia. Y por tanto les muestro la misericordia, porque de gracia recibí, de gracia damos. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, iglesia. Que también os améis unos a otros, dice la Biblia. Y avanzamos, hermanos. Va a hablar, nos va a dar algunos ejemplos de la ley. ¿Dónde se encuentra la ley, hermanos, estos mandamientos? Éxodo 20, Deuteronomio 5. Ahí están la lista de los 10 mandamientos en cada uno de ellos, hermanos. Y luego va a usar los mandamientos, hermanos, que tienen que ver con el amor al prójimo. Éxodo 21 al 17, Deuteronomio 5, 1 al 21, hermanos. Porque no adulterarás, dice la Biblia. Éxodo 20, 14, Deuteronomio 5, 18. Entonces se va a hacer referencia, mi hermano, que sabiendo que todo adulterio es pecado. Cuando adulteramos, ay, no es que yo estoy adulterando porque es que amo tanto. Tú no amas a nadie cuando adulteras. Tú te amas tanto que te atreves a desobedecer a Dios y pasar por encima de la otra persona, no importando las consecuencias que traiga. Quien está adulterando está obrando en contra del amor al otro, al prójimo. En segundo lugar, el autor, hermano, nos va a nombrar: no matarás. No matarás, dice la Biblia, Éxodo 20, 13. Y luego lo encontramos, hermanos, en Deuteronomio 5, 17. Hermanos, si este es el daño más grande que le podemos hacer a un ser humano, quitar la vida de otro ser humano, hermanos. Pero es que en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, hermanos. Pero esa no era para el pueblo, era para los jueces, para que no abusaran y tomaran una decisión justa y no hicieran cohecho en las decisiones. Así que el pueblo de Dios se le manda a no matar, a no quitar la vida de otra persona. Quien quita la vida de otra persona no ama a su prójimo. Luego dice la Biblia: no hurtarás, el octavo mandamiento. Éxodo 20:15, Deuteronomio 5:19. Iglesia, tomar lo que no es de nosotros es pecado. Es desobedecer a Dios. Si la otra persona no te ha dado el consentimiento, no tomes lo que no es de nosotros. No deshonres a Dios. Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio. Éxodo 20:16, Deuteronomio 5:20. ¿Qué quiere decir? No mintamos. No, hermanos, usemos la mentira, la falsedad para quedar bien. Entonces mentimos. Es que es una mentira chiquita. ¿Quién es el padre de mentira? Entonces, cuando mientes, iglesia, cuando mentimos, no estamos glorificando a Dios, estamos glorificando al padre de la mentira. Es una orden en contra de calumniar, desacreditar al otro, hablar mal del otro. Luego viene, hermanos, el siguiente mandamiento, el 10: no codiciarás. Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21. En contra de ese deseo egoísta. No estoy en contentamiento con nada, siempre deseo lo que no tengo. Como si dijera: Dios, tú eres mi padre, pero tú no me das lo que yo necesito. El cristiano que no vive contento con lo mucho o lo poco que tiene es un cristiano malagradecido con su Padre Dios.
Está en contentamiento, regocíjense, dice Pablo, desde la cárcel a la iglesia. Desde la cárcel, sí. Y no por hacer cosas malas, sino por dar testimonio del amor de Dios. ¿Estamos contentos con los que tenemos? ¿O nunca estamos satisfechos? Siempre queremos algo más y tenemos algo más y luego algo más y algo más y algo más. Dice, y cualquier otro mandamiento, hermanos. En esta sentencia, hermanos, se resume la ley. Ama a tu prójimo. Si ustedes ven todo esto, es en relación con el otro. Los primeros 4 mandamientos, hermanos, tienen que ver con tu relación con Dios. En todos glorificas a Dios. Pero el primero te dice, no tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. No tomes el nombre de Dios en vano. Y luego te dice el cuarto, guarda el día de reposo para santificarlo. Y luego dice, honra a padre y a madre. Empieza tu relación con tu prójimo. Pero si nuestra comunión con Dios horizontalmente no está bien, lo demás no va a estar bien. Porque todo lo hacemos a partir de nuestro egoísmo como seres humanos caídos. En esto se resume la ley. En esta forma el cristiano es llamado a vivir, hermanos. Y como les dije ahorita, es una cita de Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice la Biblia. Entonces la Biblia dice que yo me amo. Sí, tú y yo nos amamos mucho, hermanos. Aunque el mundo te diga lo contrario. Nos amamos tanto que nos atrevemos a desobedecer a Dios. Así de grande es nuestro amor pecaminoso. Continuamos, iglesia. El amor, dice el versículo 10, ¿qué dice? No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si amamos a otro, tú te das cuenta que amas a otra persona cuando no quieres o no procuras que dañar a esa persona. Tú te das cuenta que no amas a alguien cuando no te importa hacerle daño a esa persona. Así que si tu pareja te dice, te amo, Tom, no te ama. O si tu cristiano dice, no, te amo y te pone el pie, no ama. O si, hermanos, somos de esas personas que estamos hablando en contra de otra persona, mentira y engaño, no amamos a esa persona. Así sea un cristiano o un hermano en la fe. El amor no hace mal al otro, no daña, no lastima. Y si lastimamos y pensamos que amamos, necesitamos entender que es el amor de Dios, no el nuestro, alejado de Dios. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En esto se resume la ley y se cumple la ley. La plenitud de la ley es el amor, porque Dios es amor. Así vosotros debéis amar los unos a los otros. Cumplimos la ley porque la ley debe de ser nuestro deleite, nos enseña el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Lamentablemente el cristiano del siglo XXI ama tanto a Dios que no tiene tiempo para leer su palabra. ¿Sí ven la incongruencia? Amo tanto a Dios que todo el día hablo de chisme o política y no medito en la palabra que he leído. Pero ¿cómo voy a meditar si no la leo? Para poder meditar necesito escuchar su palabra. Necesito leer su palabra. Y entonces su palabra transformará mis deseos, hermanos, en lugar de pecaminosos deseos que busquen glorificar a su Salvador. Lo último que diremos, iglesia, despierta.
Vístete del amor de Cristo, porque el día está más cerca. Despierta, iglesia. Más personalmente, hermanas y hermanos que me escuchan, si estás adormecido espiritualmente, despierta. Hermano, aquí estoy, firme y adelante en la iglesia. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida del estudio de la palabra? ¿Cómo está nuestra vida de servicio a Dios? Si tú reconoces que está mal, despertemos, iglesia. Estamos dormidos o adormilados. Y esto dice Pablo, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Pablo le dice a la iglesia, hey, levántense. Dejen de estar viviendo ese cristianismo que en lugar de glorificar a Dios, hermanos, hacen que el impío hable en contra del nombre de Dios. Pablo le dice, despiértense. Y esto de acuerdo a todo lo que ha dicho, conociendo el tiempo, sabiendo lo que se está viviendo y experimentamos, estamos en un momento crucial, no porque las guerras y todo eso, sino que la Biblia, desde que Cristo vino, desde que el Rey vino, dice que estamos en los últimos tiempos. Y no porque mañana se forme otra guerra o pase. No, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Queda poco y el encuentro con el resucitado está más cerca. Cada día que pasa, el día nos acercamos más. Hoy estamos más cerca que ayer. El Señor ya viene. Es hora que la iglesia se levante de su sueño. Despierta. Esas 5 vírgenes imprudentes que cuando vino el esposo no estaban velando. ¿Cómo estamos esperando a nuestro Señor? Despierta, iglesia. Deja la somnolencia. Deja ese adormecimiento espiritual. Deja tus excusas cristianas. Y empieza a obedecer al Cristo que te ha dado una nueva vida. Ya basta, hermano, de tanta niñería espiritual y empecemos a andar como adultos maduros en Cristo Jesús. Ya basta de comportarnos como si estuviéramos naciendo en la fe y empecemos a madurar y a humillarnos de corazón sincero delante de Dios. Despertemos, no es posible que pasan 10, 20, 30, 40 años y todavía me muevo como si estuviera gateando. Despierta, iglesia. Los años en la iglesia no te dicen que estás despierto. Pueda que te has acostumbrado tanto que estás roncando y roncando cada día. Porque ahora, dice la Biblia, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo, hermano? ¿No somos salvos? No, no está diciendo ese el texto, hermanos. La plenitud de nuestra salvación, hermanos, culminará en nuestra glorificación. Está más cerca que su iglesia sea glorificada. Está más cerca ese evento. Cuando nacemos de nuevo, es solamente un aspecto de nuestra salvación. Luego de nuestro nuevo nacimiento, hermanos, hay una regeneración, hay una justificación, hay una adopción. Estamos en santificación, hermanos, y esa santificación culminará, hermanos, con nuestra glorificación. Pero ahora todos estamos en el proceso de santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No quiere decir que tú y yo somos santos inmaculados, como muchos se santifican hoy en día y los declaran santos. No hay, hermanos, bueno ni aun uno. Y solo por la gracia de Dios hemos sido apartados para su gloria. Y en ese apartarnos estamos, hermanos. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ¿ya la terminó? No.
la perfeccionará hasta el día que Él regrese. Todo verdadero cristiano está en un proceso de santificación, pero ese día, mi hermano, se está cerca. El día que seamos liberados de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo que no quiere y que desea hacer lo malo. Pero ahora este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, no lo uséis para el pecado. Usarlo para glorificar a aquel que te ha salvado. Tú has sido y yo hemos sido comprados con precio de sangre, y no cualquier sangre, la sangre del Hijo de Dios, para glorificar a Dios. El tiempo avanza, iglesia. El día se acerca. Guardados por el poder de Dios, Él nos va a guardar mediante la fe. Por eso mi glorificación es segura, porque Dios me guarda en sus manos, dice Juan 10. Hebreos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar, glorificar a los que le esperan. La salvación es una sola, pero la salvación, hermanos, tiene diferentes, hermanos, momentos y etapas que se manifiestan, o aspectos que se manifiestan en toda la vida del creyente. ¿Cuándo empezó mi salvación? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos predestinó, nos llamó, hermanos, nos apartó para su gloria. Así que esto no puede, es imposible que sea obra mía, porque yo ni tenía existencia antes de que Dios haya decidido amarme. No se turbe, iglesia, vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Seremos glorificados, el día está cerca. No sabemos el día y la hora, pero sabemos lo que Dios ha prometido a su iglesia. Él vendrá, Cristo volverá, hermanos, y estaremos con Él para siempre. Por esa razón, iglesia, no hay motivo para seguir dormidos. La noche está avanzada. Despierta, iglesia, porque las tinieblas son más densas y debemos vestirnos de la luz. Despierta. La noche, sabemos que en la Biblia tiene un simbolismo de una esfera de las tinieblas del pecado. Estamos en un tiempo controlado por los gobernantes de las tinieblas de maldad. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y entonces usted tiene que pelear todos los días contra estos demonios. No, usted tiene que pelear todos los días contra su carne para no caer en la tentación del demonio. Deje que los ángeles, deje que ellos hagan la voluntad de Dios espiritualmente, pero usted y yo vencemos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero con las armas espirituales, como nos dice la palabra. Esto no es con nuestras fuerzas, esto es con el poder de Dios, el cual nos ha librado, dice Pablo a los Colosenses, de la potestad de ¿qué, hermanos? De las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Tú y yo antes éramos parte de las tinieblas, y Dios, que es rico en misericordia, nos trasladó, nos salvó de las tinieblas hacia la luz. Así que la noche, hermanos, está densa, la noche está oscura, está avanzada, el pecado ha sobreabundado, pero la gracia de Dios sobreabundó mucho más, hermanos. Despierta, iglesia. Estamos más cerca del final. Las tinieblas del pecado han crecido. Están cegando a millones de personas.
está ensordeciendo a millones de personas y está engañando a millones de personas cada día con falsos evangelios, con falsas enseñanzas. Y tú y yo que tenemos el evangelio de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Tú y yo que decimos ser luz, ¿dónde estamos resplandeciendo? Despierta, iglesia, el día se acerca. Dice el apóstol, hermanos. Bueno, antes de pasar a la siguiente frase, Cristo dijo que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué, hermano? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque sus obras eran malas. Solo por eso, hermanos. Entonces, hermanos, dice el texto, desechemos pues las obras de las tinieblas. Somos llamados, ¿cómo despertamos? Abandonando toda obra de maldad en nuestra vida. ¿De qué te sirve reprender demonios si no buscas quitar la ira, el enojo, el chisme y todas esas cosas de tu vida? Iglesia, somos llamados a glorificar a Dios con nuestra vida. Así que no olvidemos eso y levantémonos a obedecer al Señor. Abandonemos, la noche está avanzada. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Como dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Ah, no, yo no practico nada de eso. Pleitos, celos, iras, contiendas. Eso se ve a veces en la iglesia. Desechemos estas cosas. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pablo dice acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Despierta, iglesia, abandona toda práctica que no honra a tu Salvador. Pero luego dice, y hermanos, desechémonos, despojémonos de todas esas cosas y vistámonos. ¿De qué? De las armas de la luz. Porque estamos en una guerra. Y si no te has dado cuenta, yo no sé dónde estás. Estamos en una guerra contra el pecado cada día. Estamos en una lucha. Tu lucha no es con el pastor, ni con el hermanito, ni con la hermanita. Tu lucha es con tu pecado. Yo batallo cada día con el pecado en mi vida. Ah, hermano, usted es pastor, no puede decir eso. Pues si no lo digo, soy un mentiroso y la verdad de Dios no está en mí. Dice Juan, hermanos, en su carta, despierta, iglesia. Vístete de Cristo, vístete de las armas de la luz, hermanos. Estas armas no son tuyas ni mías, son armas del Espíritu, armas que provienen de la luz. Jesús dijo, yo soy la luz, porque ahora la iglesia está en Cristo Jesús. Debemos de luchar cada día contra nuestra naturaleza de pecado. Aún para yo ponerme la armadura de Dios, yo creo que no solamente yo, sino todos, batallo para ponerme la armadura de Dios. ¿No batalla usted con estudiar, meditar la palabra de Dios? Hermano, si se supone que la armadura de Dios es para yo ir y pelear y salir vencedor, pero aún para ponerme la batallo. Oh, Señor, la misericordia de Dios es infinitamente prolongada para con su pueblo. Vistámonos, es una invitación. Despojémonos de todo peso de pecado y vistámonos para la guerra. Pero deja de estar peleando con lo que no ves y empieza a pelear con tu pecado. Empieza, levántate cada mañana y pídele al Señor que puedas glorificarlo con tu obediencia a Él. Que controle nuestros labios, nuestra mente, hermano, no es lo que hacemos cada día. Preguntémonos, iglesia, ¿estamos glorificando a Dios con lo que hacemos? ¿Glorificas a Dios en tu matrimonio
en tu soltería? ¿Glorificas a Dios con tus hijos? ¿En tu iglesia? Hermanos, ¿cómo podemos hacer esto vistiéndonos de las armas? Es lo que los puritanos llamaban practicando las disciplinas de la fe, hermanos. Si no te practicamos, si no nos vestimos de las armaduras de Dios, hermanos, entonces, hermanos, no vamos a poder obedecer a Dios. Es a través de esa disciplina que nos alimentamos, nos fortalecemos nuestra piedad y nos llevamos, hermanos, a ser más que vencedores. Es lo que Pablo le dice a la iglesia en Efesios 6. Pónganse en toda la armadura de Dios. Y luego le dice a los tesalonicenses, hermanos, le dice, pero nosotros en Tesalonicenses 5:8, que somos del día, ya no somos de las tinieblas, ya no somos de la noche, ahora somos de la luz. Seamos sobrios. No andemos como cristianos borrachos que no tenemos razonamiento. Vivamos en coherencia con lo que Cristo es en nosotros. Habiéndonos vestido, dice la Biblia, con la coraza. La coraza es esta parte de la armadura, la coraza de fe y de amor. Y luego dice la Biblia, y con la esperanza de salvación como yelmo, iglesia. Vistámonos, hermanos, con las armas de la luz, dice el texto. Pongámonos la armadura. Deja de vivir un día de tu vida sin la armadura de Dios. Y eso te va a costar porque es una batalla contra tus mismos deseos. Ay, hermano, es que no alcancé a levantarme, no pude leer la Biblia hoy. No me lo digas a mí. Habla con Él. Y pídele misericordia, fortaleza, el querer como el hacer, para que empieces a buscar del Señor y puedas decir como el salmista, tu ley es mi deleite. Andemos como de día, iglesia. Ya no podemos seguir andando en tinieblas, en oscuridad. Caminemos en la luz en Cristo. Glorifiquemos a Dios. Seamos unos hijos y unas hijas de Dios que nos disciplinamos cada día en la palabra, en la oración, en la fe, en el obedecer, en el servicio a Dios. Y despojémonos de todo peso de pecado y vistámonos de la luz de Cristo. Honestamente, dice el escritor, con todo honor, decencia a Dios, hermanos, dando siempre un buen testimonio. Hermanos, ¿de qué nos sirve llamarnos cristianos si realmente no lo somos? Amigos que están aquí, que el Señor transforme nuestra forma de pensar. Pablo va a decir, no en glotonerías, un mal testimonio, no en borracheras, no en lujurias, en lascivias, en contiendas y envidia. Todas estas cosas, hermanos, que nomás son manifestaciones de nuestra carne. No podemos, dice Martín Lutero, evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Yo no puedo evitar que la tentación venga, y la tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación, porque aún Cristo fue tentado. Y todo ser humano es tentado. El problema es que como tú y yo no buscamos, no nos vestimos de la luz, cuando viene la tentación dice, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Yo no puedo evitar que la avispa pase, la mosca pase, pero sí evito que hagan, hermanos, que me den un picotazo. Iglesia, tú no puedes evitar ser tentado, pero sí puedes evitar vivir en esa tentación. Apártate de ella. Vístete de Cristo. Disciplino mi cuerpo, es lo que el apóstol Pablo dice. Disciplinémonos en el Señor. Este cuerpo, estos deseos de este cuerpo que no buscan obedecer a Dios. ¿Cómo lo hace quién? Un atleta. ¿Un atleta se vuelve atleta de la noche a la mañana? No, tiene que entrenarse y continuar una rutina, hermanos. Y si abandona la rutina, es posiblemente que cuando vuelva a correr, no le va a ir bien. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer, dice Pablo. De lo contrario, temo que después de predicarle a ustedes los domingos,
yo mismo venga a ser descalificado. ¿No pasa eso mucho? No, somos buenos consejeros para con otros. No, tú tienes que hacer esto. Y luego, muchas veces quedamos descalificados. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos disciplinamos con las armas espirituales. Porque somos maestros muchos, no sabiendo que acarreamos mayor juicio. No de condenación, hermanos. Vistámonos de Cristo. Este es el último versículo y terminamos. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanas, también nosotros los hermanos, ¿cuánto nos preocupamos por venir bien vestidos a la iglesia? Bastante, diga. Me dirá por ahí, no, hermano, yo así de voladita me he visto. Hermanos, gastamos tiempos. Queremos vernos bien delante de la gente, delante de los hermanos. Y eso no está mal, no me malentiendan. Está correcto. La pregunta es, ¿por qué no nos preocupamos de la misma manera para presentarnos cada día delante del Señor? Hermanas, vístete bien físicamente, pero vístete más de Cristo. Que esa sea tu preocupación primaria. No que tanto que me vean los demás, sino que Cristo me vea cada día y se agrade de lo que ve en mí, de cómo yo me someto a Él. Iglesia, vístete de tu Salvador y que tus vestiduras sean de Cristo. Eso es lo más importante antes que esto material. Esto, la polilla y el orín lo corrompe y esto se deteriorará, pero lo que es de Cristo es eterno y para siempre. Esa debe de ser la preocupación. Despierta, iglesia, vístete de Cristo, vístete de tu Salvador, glorifícalo. Y en contradicción, no en contradicción, en lo opuesto, cuando te vistes de Cristo, no provees para los deseos de la carne. Cuando te vistes de las armas de la luz, vas a desechar las obras de la carne. La envidia, la contienda, el chisme, todas estas cosas. Pero si no nos vestimos de Cristo cada día, créanme, hermano, que vamos a obrar en la carne. Ah, pero ya eres hijo de Dios. Vístete de Cristo cada día. No proveáis para los deseos de la carne, porque ellos van a salir. Así tú no tengas que hacer ningún esfuerzo. El cristiano es llamado a batallar, a luchar con sus deseos carnales. Solamente es posible por medio del Espíritu Santo. Esta es la verdadera guerra espiritual de la iglesia. Cada día pelear contra la carne y sus deseos, hermanos. Cada día batallar con aquellas cosas que no quieren glorificar a Dios. Porque los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Y Pablo le dice a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, hermano, ahora lo vivo en Cristo. Ahora vivimos para Cristo. Ahora glorificamos, a Cristo. Y ese debe de ser nuestro mayor deseo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos. Pablo, ¿por qué le habla a la iglesia así? Porque en el primer siglo ya habían hermanos que no se soportaban en la iglesia. ¿Pasa eso después de 20 siglos? Igualitico. Sopórtense unos a otros. Perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué dice? Hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, iglesia, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, esperemos el regreso de Cristo, purificándonos y viviendo en santidad,
Recuerde que el amor que Dios ha derramado sobre vosotros, iglesia, es la fuente para que nos amemos unos a otros. Así que si de gracia recibisteis, de gracia da. Oremos. Señor, te glorificamos en esta tarde. Gracias te damos por tu gran amor, Señor, sobre nuestra vida. Padre, delante de ti, Señor, estamos, Padre bendito, sin nada que poder ocultar. No hay pensamiento delante de ti que tú no conozcas, Señor. Y aún la palabra no ha salido de nuestra boca y tú ya la sabes. Aún las intenciones, Señor, que nadie puede, Señor, saber, tú las conoces. Por eso te pedimos perdón. Perdón como tu pueblo, Señor. Porque muchas veces, Señor, obramos en nuestra carne, en nuestros deseos, y no en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a levantarnos con obediencia. Pon en nosotros el querer como el hacer, para no tirar tu palabra a la basura, Señor. Sino, Señor, ser redarguidos por ella, Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Trae esa pureza, Señor, a nuestra vida y ayúdanos a crecer en tu santidad. Que el amor de Cristo sea manifestado abundantemente en medio de su pueblo. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.